Desde hace unos meses, España se enfrenta a una gran crisis inmobiliaria. Su causa principal ha sido el grave error que cometió el gobierno de Aznar con su ley de liberalización del suelo de 1998. Se creía que con más suelo aumentarían las viviendas y bajarían los precios. Estábamos equivocados, ya que actualmente sobran 1 millón de viviendas, y aunque el precio de estas haya descendido, el intercambio de viviendas está completamente paralizado. Se preveía la bajada de precios al aumentar la oferta de la vivienda, pero en consecuencia aumentó el precio del metro cuadrado y han subido aún más los precios durante este último año. Además, existen muchas otras causas, por ejemplo, la estabilidad económica y el ciclo positivo que se observó en 2006, los tan reducidos tipos de interés, ya que el precio del dinero es muy bajo y se puede acceder a él con mucha facilidad, y finalmente que las entidades financieras no han controlado la inflación, por lo que ya no depende del Banco de España. En mayo, el Euribor ha alcanzado el 5%, lo que revela los grandes problemas de liquidez de las entidades prestamistas y, por tanto, las dificultades generales de financiación, dándose ya por descontado en esas fechas que ha habido un cambio de ciclo en el sector de la construcción española. Por su parte, los intentos del gobierno del PSOE de fomentar la vivienda protegida y en alquiler y su nueva ley del suelo de 2007 han sido totalmente ineficaces. Ambos gobiernos han fallado en un asunto crucial: preservar a los ciudadanos de desajustes económicos que llevasen por delante sus ahorros, su empleo y su prosperidad. En definitiva, la deuda de administraciones, familias y empresas es descomunal, como la deuda de algunas cajas con otras entidades financieras. El problema es que pretenden sacar dinero de donde no lo hay. No es que nuestra habilidad de crear riqueza haya contraído consigo el crecimiento, sino que nuestra manera de crear riqueza era el crecimiento, y ese crecimiento ha dado origen a la deuda. Se preveía que este periodo acabaría con una crisis, pero nadie sabía cómo pararlo. Se espera que también otros países entren en una crisis económica, ya que los bancos dejarán de prestar dinero y los inversores dejarán de comprar deuda. Por el momento, el consumo se ha desplomado, se ha contraído la economía y sus empresas han empezado a hacer despedidos en masa. Creo que es mucho peor, las familias han sido expulsadas de sus casas por impago, que era lo que pretendían los bancos con sus grandes créditos desde 2003. Por otra parte, esta burbuja era difícil de contener, ya que en primer lugar, la construcción es un sector intensivo de mano de obra, lo que es importante en un país con una tasa de paro estructuralmente alta. En segundo lugar, porque un aumento del valor de la vivienda favorece al votante mediano, que es propietario de su vivienda. Y en tercer lugar, porque el sector inmobiliario genera grandes ingresos fiscales para el sector público, a los niveles nacional, autonómico y municipal. Por ejemplo, en 2004 suponía el 60% del presupuesto de la ciudad de Valencia y el 50% del de Madrid. Buenos días. Actualmente España se encuentra en una de las peores crisis por las que ha pasado en toda su historia. El ministro José Blanco López, el 11 de enero de 2011, se reunió con la Comisión de Vivienda de la APCE, donde después de analizar varias propuestas, llegaron a la conclusión de que, como consecuencia de la crisis económica, se ha producido en España el bloqueo del sistema financiero, vinculado sin duda a la problemática del sector inmobiliario, de modo que el suelo adquirido y financiado hoy en día carece de valor objetivo. El valor del suelo tiene un componente fundamental, que es la calificación urbanística, otorgada por la Administración, donde dos variables determinan el precio: la edificabilidad o cantidad del metro cuadrado edificable y el tipo de construcción, donde el planteamiento urbanístico determina la tipología y la densidad. Carecemos de datos fiables, aunque el Ministerio de la Vivienda de España señaló en diciembre de 2009 un total de 688.044 viviendas nuevas y en torno a 620.000 viviendas usadas ofrecidas a la venta. Como podemos observar, de las principales autonomías, la Comunidad de Madrid es la que menos vivienda tiene sin vender. La principal es la Comunidad Valenciana, seguida de Andalucía. Actualmente, cada vez son más las familias que recurren al alquiler antes que a la compra de una casa. Como podemos ver, en 2008 la venta y el alquiler estaban bastante igualados, pero ahora actualmente, en 2011, la venta se ha quedado muy abajo y el alquiler se ha disparado extremadamente. Hola, buenos días. Me encuentro aquí con Javier Ortego, el jefe del departamento de hormigones del Grupo Gerardo de la Calle. Buenos días. Hola, buenos días. Hola. ¿En qué año se comenzó esta empresa?
Sobre los años 70, más o menos. ¿Y en qué consiste? Pues somos un grupo de empresas que nos dedicamos a hormigones, áridos, prefabricado y bueno, no sé, todo tipo relacionado con la construcción. ¿Cómo ha afectado la crisis a vuestra empresa estos últimos años? Pues muy seriamente, porque dependemos mucho de la construcción, entonces depende mucho. ¿Sabes? ¿En qué año se produjo el mayor cambio de vuestras ventas? Sobre el 2008, yo creo, más o menos. Justo cuando Empezó la crisis. Sí. ¿A cuántas personas da empleo esta empresa? Todo el actualmente? grupo entero, unas 230 más o menos. ¿Bastantes o...? Bien, bastante, sí. ¿Os han beneficiado notablemente los proyectos como la apertura de vuestra piscina climatizada o la inauguración del complejo deportivo Prado Sport? Notablemente no, pero bueno, es otra cosa que hace la empresa y además está bien con el deporte y todo esto. Está bien. A largo plazo os beneficiará más. Creo que sí, pero a largo plazo. Esperemos. Esperemos que sí. ¿Y existe mucha competencia en este sector? Sí. Sí. En la construcción hay muchísima competencia, como en todo, pero vamos. ¿Pero trabajo? ¿Trabajo, perdona? ¿Hay trabajo? No, han trabajado mucho las ventas, Ajá. entonces. Y la competencia también influye en los precios. Vale. Pues muchas gracias, Javier. Hola, buenas tardes. Estamos en una de las obras de construcción Estacio. Vamos a ver si pillamos algún albañil o algo. Hola, buenos días. Buenas tardes. ¿Tenéis muchas expectativas para vender esta vivienda? Pues nosotros tenemos este trabajo, no somos promotores, pero creo que lo venderán, porque aquí tienen alguna expectativa, sí. Es de construcción Estacio, pero la idea es venderlo enseguida. ¿Y tenéis algún otro proyecto? Tenemos entregados varios proyectos y presupuestos a viviendas y ampliación de bodega, pero hemos preguntado después de dar los presupuestos si tenían intención de hacerlo ya o se lo habían dado a otra empresa. Nos han dicho que no pueden empezar, no empiezan porque han ido al banco y el banco no les da crédito y no se deciden hacer nada de momento. ¿Y demanda no? Demanda no hay mucho ahí. Está poco la demanda, hay muy poca. Se nota la crisis de la construcción. Donde más se nota. Sí. Hace 4 o 5 años venía alguien con un proyecto de una vivienda o otra cosa y nos decían, hacíamos el presupuesto, el compromiso, y decían, ¿cuánto tiempo para hacerlo? 8 o 10 meses. Y ahora no, ahora si te lo demandan una cosa, a las semanas siguientes puedes empezar a hacerlo porque no hay trabajo, no hay otra cosa. Pero eso sí, en todos sitios, no hay nada. Pues muchas gracias por atenderlo. Venga, Muchas gracias a adiós. vosotras. Gracias. El sector inmobiliario no mejora, ni en volumen de ventas, que en octubre marcó su mínimo en muchos años, ni en precios, que vuelven a desplomarse tras un 2010 en el que parecía que los descensos se estaban suavizando. Uno de los problemas es que el mercado de la vivienda no es de competencia perfecta, por lo que no nos aporta la información necesaria. Según los datos publicados por el INE, la vivienda se abarató en el tercer trimestre con un 7,4% respecto al mismo periodo del año anterior. El descenso experimentado entre julio y septiembre se acerca a las máximas caídas que registró el sector en la primera mitad de 2009, cuando llegó a bajar hasta un 7,7%. En los últimos 4 años, en los que el INE ha elaborado el índice de precios de la vivienda, este ha caído un 18%. Incluso la rebaja del IVA del 8% al 4% para la compra de viviendas tampoco ha logrado levantar las ventas. El precio de la vivienda en España sigue sobrevalorado, por lo que se prevé que siga cayendo durante al menos los próximos 3 años. Como podemos observar, la variación anual del precio medio en España de la vivienda libre, desde los primeros datos que tenemos en el primer trimestre de 2006, ha caído hasta el segundo trimestre de 2009, con una pequeña subida hasta el cuarto trimestre de 2010, y hasta la actualidad sigue bajando ligeramente. Nuestra reportera María se encuentra en directo con un propietario de una empresa de construcción. Adelante, María.